Seguimos con la información internacional con Pedro Brigger y nos vamos a ocupar de Nicaragua porque Daniel Ortega fue reelecto como presidente de su segundo mandato por 5 años y o asumió o está por asumir en las próximas horas. ¿Está mejor Nicaragua con Ortega, Pedro? Qué gran pregunta, porque Nicaragua viene de una historia muy larga de dictaduras, los Somoza, la revolución sandinista de 10 años que trató de revertir esta condición de extrema pobreza que existía en Nicaragua. Después los sandinistas perdieron el poder, hubo todo tipo de gobierno, se retrocedió mucho lo que había avanzado la revolución sandinista, especialmente en temas de salud y educación. Sigue siendo un país con altos índices de pobreza. Lo notable es que Daniel Ortega esta vez ganó con más del 60% de los votos. Hace 5 años había ganado con cerca del 40% de los votos. Tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Juraron ayer justamente los diputados. Un detalle interesante de los 62 miembros de la Asamblea Nacional del Frente Sandinista, la mayoría son mujeres. Debe haber pocos países en el mundo donde hay una representación tan grande por parte de las mujeres en el Parlamento. Yo creo que el hecho más notable para señalar respecto de hoy tiene que ver con esto. Ganó de manera abrumadora en noviembre las elecciones, una presencia de algunos presidentes con presencia política, valga la redundancia, importante. El presidente de Haití, que por ejemplo le agradeció públicamente al presidente Daniel Ortega la ayuda después del terremoto, el presidente Martelly. Llegó el príncipe Felipe de España, Porfirio Lobo de Honduras, el presidente Chávez de Nicaragua, además del presidente de Irán, Ahmadinejad, que lo habíamos mencionado ayer. Lo de Chávez es importante por varios motivos, no solamente porque hay ayuda petrolera por parte de Venezuela a Nicaragua, sino que además Venezuela se convirtió en el segundo destino de las exportaciones nicaragüenses. Paradojas de la historia, a pesar del enfrentamiento con Estados Unidos, el primer destino de las exportaciones nicaragüenses sigue siendo Estados Unidos. Con las remesas. Con las remesas no solamente, sino el tema del café y otros productos que exportan. Pero hay un problema con esto, Estados Unidos y Venezuela. El problema es que no hay grandes exportaciones a los países vecinos, Centroamérica. Hay muy poco comercio entre los países centroamericanos. Esto también es reflejo parte de la pobreza. Y además porque Nicaragua hoy tiene problemas fronterizos, por ejemplo, con Costa Rica. De hecho, la presidenta Chinchilla no participa de la asunción o la reasunción del presidente Daniel Ortega. El tercer elemento para señalar, tal vez, en este caso de la asunción de Ortega, tiene que ver con algunos sectores de la oposición que insisten en señalar que Daniel Ortega ganó las elecciones a través del fraude. De hecho, el principal diario de la oposición, histórico opositor de los sandinistas, el diario La Prensa, tituló muy grande: presidente inconstitucional, gobierno inconstitucional. Porque no hay reelección. Bueno, uno de los argumentos que dijeron es que fue hecho de manera amañada al permitir la reelección de Daniel Ortega al frente del país, que la Corte Suprema de Justicia intervino y de hecho quien salió segundo con el 31% de los votos, Fabio Gadea, realizó hoy un acto simbólico donde él asumía la presidencia de Nicaragua con muy poca gente, por supuesto, como para decir la asunción de Ortega es inconstitucional. Ortega asumió, esto está claro, va a ser presidente por los próximos 5 años, de esto no cabe la menor duda, a menos que traten de socavar su poder con esta nueva estrategia que hay en contra de los gobiernos progresistas, que tiene que ver con decir no son constitucionales. Argumento que se utilizó en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, en el caso de Zelaya en Honduras. Hay que recordar que a Zelaya se lo echa del país con el argumento de que está violando la Constitución. Por lo tanto, el tema no es menor, hay que seguirlo, especialmente en el caso de Nicaragua.